Dios les bendiga, feliz sábado. Verdaderamente este lugar se ve hermoso, muy precioso, con rostros iluminados, alegres, con sonrisas, porque yo sé que estamos alegres de poder recibir este santo sábado en este lugar especial, amén. Los que hemos estado aquí desde ayer nos hemos gozado con los temas que se han presentado, hemos aprendido y ojalá que sigamos tomando nota, porque yo sé que nuestra mente no es capaz de retener quizás ni el 20% de lo que se presenta, pero si podemos tomar nota, ¿verdad? Nos vamos a llevar esas joyas de citas, de versículos y poder repasarlos y por la gracia de Dios poder quizá ojalá memorizarlos y sobre todo ponerlos en práctica, amén. Bien, esta tarde, esta ya noche de sábado, el tema que vamos a presentar es titulado, les voy a dar el título aquí en este momento, y es El alma limpia en medio de un mundo corrupto. He ahí la razón por la cual se leyó la lectura esta mañana, que la hermana nos compartió, pero yo quisiera comenzar con esta cita y quiero que la lean con su vista mientras yo la leo. Dice: la religión experimental es conocida por muy pocos. El zarandeo tomará lugar pronto con un propósito para purificar la iglesia. Los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la verdad como se encuentra en la palabra de Dios. Dejen que la verdad corte. Se me ha mostrado la razón por la cual los predicadores no tienen más éxito, y es porque tienen temor de herir los sentimientos, miedo de no ser corteses, y bajan la norma de la verdad y esconden, si es posible, la peculiaridad de nuestra fe. Yo miré que Dios no puede hacer de los tales exitosos. La verdad se tiene que apuntar y la necesidad urgente de tomar una decisión. Nosotros que nos encontramos aquí tenemos que tomar una decisión. Al estar, dicen los falsos pastores, diciendo paz y predicando cosas suaves, los siervos de Dios deben clamar en alta voz y no detenerse y dejar los resultados con Dios. Este está en el segundo tomo de Spiritual Gifts, página 284 en inglés. La traducimos Dones Espirituales, el tomo 2. No son palabras mías. Yo no vine a hablar palabras que yo me invente o mis sentimientos, o mis pensamientos, mis opiniones. Venimos a compartir lo que dice la palabra de Dios y la palabra inspirada, hermanos. Es lo único que podemos usar. Es lo único que nos puede guiar. Es la luz en nuestro sendero. Amén. Entonces, hermanos, con esta cita vamos a comenzar el tema. La pregunta en el libro de Isaías que nuestra hermana nos leyó, si son tan amables de abrir sus Biblias conmigo y vayamos de regreso al libro el capítulo 33 del libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 33, versículos 13, 14, 15 y 16. Vamos a leer de el profeta Isaías, capítulo 33, versículos 13 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El verso número 15 adelante da la contestación. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias y el que sacude sus manos por no recibir cohecho. El que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas,
Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén. Yo he escuchado, hermanos que me dicen, no hay nada que preocuparse, podemos estar donde sea. La Biblia dice, nuestro pan y nuestra agua estarán seguras, así que no hay que preocuparnos. Pero pues por eso es importante leer el contexto del texto que leímos, ¿verdad? No es que el pan y las aguas estarán seguros para todos, sino que hay una condición. Y esa condición es que nosotros tenemos que vivir a las normas que Dios ha establecido para su pueblo. No podemos nosotros sobreestimar o no tomar la importancia de la peculiaridad del mensaje que Dios nos ha encomendado, que es la verdad más preciosa que jamás haya sido dado a los seres humanos. Amén. Es ese mensaje, el evangelio, que Dios quiere que no solamente lo transmitamos con voz, sino con nuestro ejemplo y testimonio, hermanos. Donde quiera que estemos, no importa la situación, no importa las circunstancias, no importa, hermanos, dónde nos encontremos, nosotros somos adventistas del séptimo día, los 7 días a la semana, 24 horas del día. Y representamos, somos embajadores del Rey, amén. Y es por eso que Dios nos llama a nosotros a la santidad, nos llama a la perfección, amén. Y hemos estado hablando de eso desde la mañana, nuestro pastor compartía eso con nosotros. Dios nos llama a nosotros a ser esa luz especial. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo en el Evangelio de Mateo 5, versículo 13, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, hermanos, Dios nos llama a brillar. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, también nos habla de nuestra responsabilidad. Si son tan amables de acompañarme en la Biblia, dice la palabra de Dios, la carta a los Filipenses, capítulo 2, la carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, amén. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer desde el 14. Desde el verso 14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis, ¿qué cosa? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué nos llama el Señor a ser? Una generación, vivimos una generación torcida y perversa, por lo cual Él nos llama a nosotros a resplandecer como luminares de este mundo. Tenemos que ser diferentes, no podemos ser igual a los que no conocen de Dios. Y por nuestro ejemplo y por nuestra luz, por precepto y por ejemplo, ellos pueden conocer a nuestro maravilloso Salvador. Al escucharnos, nuestras palabras amables, nuestras palabras corteses, nuestros actos de bondad. Así pueden ser pequeños actos de bondad, palabras de respeto de nuestros hijos, niños, nuestras familias. Es un testimonio poderoso para el Evangelio, para la verdad, hermanos. Y muchos van a ser atraídos, así como miramos estos insectos atraídos a la luz. Las personas van a ser atraídos a la luz de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude. Algo interesante es estos pasajes de Salmos que me gusta leerlos y referirlos. Vamos al Salmo número 15, hermanos, por favor, en sus Biblias. Vamos al Salmo número 15. Dice la palabra de Dios por medio del salmista, Salmo número 15. Noten lo que dice. Y pongamos atención a las preguntas que se hacen aquí. Salmo número 15 dice la palabra de Dios. ¿Estamos todos allí? Dice la palabra de Dios, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad, y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua,
ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas jamás será removido. Y más adelante en el Salmo 24, una vez más vamos a leer del versículo 1 al 6, y casi son las mismitas palabras del profeta Isaías. El Salmo número 24, vamos a la lectura del 1 al 6, noten lo que dice. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Luego dice la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y da la contestación, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién morará entre las llamas? ¿Recuerdan ustedes a 3 jóvenes hebreos que moraron entre las llamas? Esos jóvenes eran Azarías y Misael. Estos jóvenes prefirieron ser quemados antes de doblegarse y adorar esa imagen. Y qué gran ejemplo para nosotros en este tiempo, ¿verdad? De que sabemos de que vendrán leyes que nos tratarán de forzar, de doblegarnos, de postrarnos, de aceptar, adorar, quizás a un sistema de gobierno, de religión. Y nosotros tenemos que permanecer, ¿cómo? En pie. De eso se habló esta mañana los que estuvieran aquí. Pero para ello necesitamos una experiencia real. Necesitamos una relación verdadera con el Dios nuestro Creador. La invitación de Salmo 95:6, ¿verdad? Que nosotros solo doblamos nuestras rodillas ante nuestro Creador. Salmo 95:6 dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor. Así que nosotros no nos vamos a arrodillar ante ningún otro sistema, ningún otro Dios. Nosotros solamente doblamos nuestras rodillas para adorar nuestro Creador. Jehová de los ejércitos es nuestro Creador. Amén. Muy bien. No me da el tiempo para leer la versión Dios habla hoy, pero si tienes la versión, léala. Yo también estoy repasando. Vamos adelante. Lo que estábamos hablando, lo que se habló esta mañana, los que recuerdan, Lucas 21:36. Creo que no se leyó este texto, pero hablaba de esto. Dice, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Será que vamos a ser dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre? ¿Será que tenemos las cualidades o características? Un hombre llamado Patrick Henry, que durante la guerra revolucionaria, cuando los Estados Unidos obtuvo su libertad como nación en aquellos tiempos, dijo las siguientes palabras: denme libertad o denme la muerte. Qué valentía, qué coraje, ¿no? Esas palabras animaron a aquellos revolucionarios a poder obtener la victoria. Pero nosotros, hermanos, nuestro lema como cristianos debe ser: prefiero morir antes que pecar. Prefiero morir
antes que mentir. I'd rather die than to tell a lie. Debe ser nuestro lema como cristianos. No podemos mentir nosotros, hermanos, ni una mentirita blanca para tomar una ventaja quizás en el negocio, en la escuela, en la universidad, donde quiera que estemos, hermanos, no. Porque Dios aborrece la mentira. Y como predicadores que leímos al principio, no podemos predicar mentiras ni cosas suaves. Los que Dios ha llamado a predicar estas verdades, que son muchísimos laicos y yo sé que pastores también, tenemos que hablar lo que Dios dice en su palabra. No lo que sentimos, no lo que pensamos, no lo que opinamos, sino un así dice Jehová. A la ley y al testimonio. Si no hablar en conforme a esto es porque no les ha amanecido. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Isaías 8:20 dice así, ¿no? Entonces, tenemos que estar dispuestos a sufrir privaciones quizás, pero hablar con la verdad. Amén. Esta cita se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 45-46. Y la traigo porque, hermanos, sinceramente, todos somos débiles y necesitamos de Cristo. Amén. Dice, como nuestro hermano mayor de nuestra especie, la especie humana, conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaqueza, debilidad, hermanos, y viviendo en un mundo de pecado y de tentación, desean todavía servir a Dios. ¿Deseamos servir a Dios? Aunque somos débiles, queremos servir a Dios. Amén. El Señor Dios sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a errar. Pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio, les promete ayuda divina. Es la promesa del cielo para nosotros. Su propio ejemplo es una garantía de que la súplica ferviente y perseverante a Dios, con fe, la fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado. Tenemos una guerra, hermanos, que estamos librando. Una guerra que estamos peleando a diario en nuestros hogares primordialmente, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Pero como hablábamos esta mañana, necesitamos sacrificio, abnegación y abnegación y sacrificio. Y tenemos que ser sacrificados. Se hablaba esta mañana, ¿se acuerdan? Los que estuvieron aquí. Y alguien nos tiene que sacrificar. Y ahí nosotros tenemos que tener la paciencia de los santos. Amén. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia con nuestros hijos. Y nuestros hijos paciencia con nosotros. Somos débiles seres humanos. Pero tenemos la preciosísima promesa que el Espíritu Santo puede venir a nuestra ayuda. Lo que tenemos que hacer es pedir esa ayuda. Amén. Me acuerdo de los apóstoles allí en el libro de Hechos 17, versículo 5. Y le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: Señor, aumentanos la fe. ¿Creen ustedes que Él no lo va a hacer? ¿Creen que eso no es conforme a la voluntad de Dios? Porque la palabra dice en 1 Juan 5, 14 y 15 que cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, nos dará las peticiones de nuestros corazones. Amén. Cuando pedimos conforme a su voluntad. Y su voluntad es que nosotros tengamos la victoria sobre el pecado. Porque el pecado es muerte. El pecado singular. No los pecados. Se hablaba de esto esta mañana también. Pero Dios quiere darnos la victoria, hermano. Su preciosa sangre nos limpia. Cuando confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel, Él es justo para perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado, perdonar todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiere hacer una obra especial en nosotros, pero tenemos que pedir. Amén. Lucas 11, versículo 13, la palabra de Dios dice: si los padres, siendo buenos,
saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Es la voluntad de Dios que el Consolador esté a nuestro lado, que nos dé ese aliento que necesitamos. Oh, que el Señor pueda darnos el Espíritu Santo, hermanos. Y es en ocasiones como estas cuando el Espíritu Santo puede ser derramado sobre nosotros. Pero tenemos que tener nuestras manos limpias. Amén. Tenemos que tener un corazón limpio. Amén. También se leyó esta mañana Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso el salmista decía que nosotros, hermanos y hermanas, niños, jóvenes, todos los que estamos aquí, debemos de cerrar nuestros ojos de ver cosas malas. No lo estoy diciendo yo, lo leímos. Pero muchas veces, lamentablemente, hay cosas en el mundo que nos atraen. Y le damos un vistazo y en lugar de decir, no, esto no es para mí, lo contemplamos. Y nos damos cuenta que desperdiciamos, y no solamente desperdiciamos, sino que ahora tenemos un pensamiento que a Dios no le agrada. Que Dios nos ayude en eso, hermanos. Nosotros tenemos que estudiar la vida de Enoc, hermanos. Porque Enoc, dice la palabra de Dios, Génesis 5:24, Job caminó con Dios. ¿Cuántos años caminó con Dios? ¿Cuántos años caminó con Dios? 365 años, toda su vida. Caminó con Dios. Después que su hijo Matusalén nació, dice que él tuvo una relación más íntima con su Dios, una relación especial. Caminó con Dios toda su vida, hermanos. Y debemos de estudiar la vida de Enoc si queremos tener la experiencia de Enoc. Amén. Solamente unas citas que pude recopilar en Patriarcas y Profetas. Para Enoc, el infinito e inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche. ¿En qué meditaba? En el amor de Dios de día y de noche. Yo me imagino, hermanos, estas sí son palabras, yo me imagino, no dice la Biblia ni la sierva del Señor, que no hasta soñaba en las cosas celestiales. Amén. Hasta soñaba en las cosas. Qué hermoso es cuando tenemos sueños gratos, hermosos, que Dios nos da, ¿verdad? Porque es hermoso. Dice, y con todo el fervor de su alma, trató de manifestar este amor a quienes, a la gente entre la cual él vivía. Y los más cercanos de él eran su esposa e hijos. Y manifestaba ese amor con ellos, pero no solamente con ellos, sino con cualquier ciudadano que él se encontraba. Él compartía, me imagino yo, con emoción, con gozo. Era el tema de su conversación. Amén. Muchas veces el tema de nuestra conversación es política. Muchas veces el tema de nuestra conversación son los deportes. A veces hay gente que me trae a decir, hasta hablan de películas. Le digo, yo escucho a veces los alumnos en mi clase y que fue al teatro y vio tal película y me dice, Mr. Hernández, ¿usted miró esa película? Le digo, no la he visto. Ay, ¿ya ha visto aquella? No, tampoco. Yo no voy al cine. ¿No va al cine? No. Son muchas cosas, le digo, que verdaderamente enferman la mente, les digo yo. Y es por eso que escojo no ir. Porque debemos de cuidar las avenidas del alma. Los oídos, los ojos, el gusto, el tacto, el olfato. Tenemos que cuidar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que cuidarlos. Que Dios nos ayude a cuidarlos. De acuerdo al tema, a pesar de la iniquidad que prevalecía, había un número de hombres santos
ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. No era solamente Enoc. Pues decir, no, solo él era. No, habían otros. Habían otros. Nosotros podemos tener esa experiencia de Enoc, hermanos. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Tenían una santa y gran misión, a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no solamente a los hombres de su tiempo, sino también a las generaciones futuras, a ti y a mí. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Romanos 15:4 que las cosas que fueron escritas antes, para nosotros fueron escritas. ¿Creemos eso? Quizá las cosas que fueron escritas antes, que para nosotros fueron escritas, fueron más escritas para nosotros que para ellos. Dice, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué cosa? Tengamos esperanza. No podemos generar la esperanza por nosotros mismos. También es un don de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos esa bendita esperanza nosotros? ¿Tenemos la esperanza de que Cristo va a regresar? ¿Tenemos la esperanza de que regresará en nuestros días? Hay que prepararnos entonces para esa gran obra, para esa gran, santa y gran misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más mayor, tenemos una misión, tenemos una obra que hacer y completar. La obra no es solamente, como le digo a mis alumnos, esto se enseñamos a los alumnos de primer grado. El ciclo de la vida no es solamente nacer, crecer, reproducirse algunos y morir y se acabó. Hermanos, eso es lo que enseñan. Pero para nosotros como hijos de Dios tenemos un llamado especial. Nosotros estamos y vivimos ¿para qué, hermanos? Desarrollar el carácter, por ahí escuché, glorificar a Dios. ¿Cómo lo glorificamos? Por nuestro testimonio, nuestro carácter. Tenemos que dar frutos, amén. La palabra de Dios dice allí en el libro de Juan 15, versículo 8, si no estoy equivocado, si me quieren acompañar o anotarlo. Juan, el Evangelio, 15, versículo 8, nos dice algo interesante. Estamos aquí, hermanos, para glorificar, para alabar, para engrandecer nuestro Creador, amén. La palabra aquí de las Escrituras, 15, versículo 8, noten lo que dijo Jesús. Juan, el Evangelio, 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Tenemos que llevar qué cosa para glorificar a Dios? Mucho fruto. Mucho fruto en nuestra vida. Amén. La santidad en estos tiempos, hermanos, no podemos decir que es imposible, porque seríamos mentirosos. Dios nos llama a la santidad. Amén. ¿Sí o no? Dios nos llama a la perfección. ¿Sí o no? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué Dios más cruel sería, no? Si nos escribiera, nos dijera estas cosas, una norma tan elevada, sabiendo que jamás podemos alcanzarla. Mateo 5:48, nuestro Señor Jesús dijo estas bellas palabras. Que la meta, la misión nuestra también es llegar a la perfección en nuestra esfera como seres humanos. Así lo dice el Espíritu de Profecía. Dios es perfecto en su esfera, nosotros como seres humanos, Dios espera que lleguemos con su ayuda, por supuesto. No podemos hacer solos. Pero tenemos las agencias divinas,
Los ángeles están dispuestos a colaborar con nosotros, hermanos, a ayudarnos, a consolarnos. La palabra dice que cuando Jesús estaba en Getsemaní, aquella noche, hermanos, me parece que fue después de la Santa Cena, del rito de humildad, Él se fue a orar. Estaba angustiado. Y dice que un ángel, hermanos, comisionado del cielo, a fortalecer a Jesús y a darle fuerza. Ese es el Espíritu ofrecía que también para nosotros puede pasar lo mismo. Si te sientes triste, angustiado, estresado, con depresión, órale a Dios. Oremos unos por otros. Dios va a mandar ángeles, comisiona ángeles que exceden en poder y gloria, hermanos, para estar a nuestro lado. Amén. Dios lo quiere hacer. Amén. Pero debemos de cuidar las avenidas del alma. Amén. Debemos de cuidar. ¿Qué nos dice Proverbios 4, 23 al 27? Vamos a ir rápidamente. Proverbios 4, 23 en adelante. Dice la palabra de Dios. Proverbios 4, versículo 23. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Está hablando de la mente. Porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti los labios inicuos. Tus ojos miren lo recto. Sí podemos mirar, no es que vamos a estar ciegos. Dios ha creado cosas hermosas, maravillosas. Y nos podemos deleitar en la naturaleza como en este lugar. Tus ojos miren lo recto y tus párpados vean derecho delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. ¿Cómo deben ser nuestros caminos? Ordenados. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Es un buen consejo este? ¿Para todos nosotros? Claro que sí, es un buen consejo. Me llama la atención cuando dice que nosotros debemos de apartar la perversidad de la boca y alejarnos de los labios inicuos. Creo que es uno de los más grandes problemas del ser humano. Creo que es uno de los grandes problemas en nosotros. Me llama la atención este texto, hace como 3 semanas lo anoté y dije, wow, impactante. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Nuestras palabras, y saben, no es solamente como he estado estudiando y escuchando nuestras hermanas que han estado educándonos, no es solamente lo que hablamos o decimos, sino cómo lo decimos, cómo lo expresamos, hasta nuestro lenguaje corporal del cuerpo, ¿no? Nuestros ademanes, las muecas que hacemos con la cara, hablan volúmenes, ¿sí? Más quizás de lo que decimos muchas veces. Tenemos que aprender a dominar este miembro pequeño, pero que puede encender fuegos en un bosque, sí. Que Dios nos ayude en esto, amén. De la abundancia del corazón, dice Lucas 6:45, habla la lengua. Yo sé que todos sabemos estos textos. Y miren, me llamó mucha atención cuando lo he leído varias veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Oh, que Dios nos ayude, hermanos, a poder controlar nuestras palabras, que podamos llegar a tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en 2 ocasiones, textos muy hermosos, por decirlo así. Si vamos nosotros al libro de 1 Corintios 2:16, quiero que me acompañen,
noten lo que nos dice el consejo bíblico. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra de Dios, palabra inspirada de Dios, dice 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No son mis palabras. ¿Podemos llegar a tener la mente de Cristo? Si vamos nosotros a Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. La traducción en español es un poco diferente. En inglés dice, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Que la mente que estuvo en Jesús sea también tu mente. Que la mente de Jesús sea tu mente. En español dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque ¿de dónde salen los sentimientos? ¿De dónde salen los pensamientos? ¿De dónde salen los deseos? ¿Y qué es nuestro carácter, hermano? El Espíritu de Profecía dice que nuestro carácter se constituye por nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros deseos. Y aquí la palabra de Dios nos dice que podemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y que podemos tener la mente de Cristo. ¿Lo creemos por fe? Saben, hermanos, que la mensajera del Señor dice que nosotros, en Conflicto de los Siglos, se me va la cita en este momento, pero me pueden ayudar en un estudio, nosotros somos transformados en lo que nosotros contemplamos. Todo lo que oímos, miramos, hacemos, se constituye en una transformación de nuestro carácter. Los hábitos que nosotros formamos desde niños y también adultos, buenos o malos, constituyen nuestro carácter. Y algo que quizás ya lo han visto antes también, hablando de la santidad. Hacemos una pregunta. Y van a decir, pero esto no va con el tema. Pero yo creo que sí va con el tema. Pues estamos hablando de la santidad y la perfección que Dios anhela, esas normas altas que Él nos ha dejado. Y si vamos al libro de Levítico 11 y Deuteronomio 14, nos da una lista de ciertos animales limpios y inmundos que Dios dejó en aquel entonces, amén. Que Él prohibió ciertos animales para nuestro consumo. Pero noten estos textos, hermanos. Algo interesante allí en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 43 al 45, solamente vamos a leer rápidamente. Dice la palabra de Dios. Levítico 11, 43 al 45 dice, no os hagáis abominables con ningún animal que se arrastra, no os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago salir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Tiene que ver lo que nosotros consumimos? ¿Cómo nosotros nos nutrimos con la santidad? Absolutamente, afirmativamente, positivamente sí. Claro que sí, hermanos. De lo que nosotros nos abstenemos, nos distingue. Somos un pueblo peculiar, aunque se nos han tratado de quitar esa peculiaridad, esa distinción. Pero somos un pueblo especial ante los ojos de Dios. Amén. Ahora, Jesús, hermanos, tenía una misión especial. La iglesia tiene una misión especial. Y cada cristiano sobre la faz de esta tierra tiene una misión especial también. Y todo
adventista que nace en el reino de los cielos, nace también como un médico misionero. Eso quiere decir que tenemos una misión que realizar y hacer y practicar. Amén. Yo me he encontrado con esos textos que no los puedo quitar de mi mente. Mateo 4:23 y Mateo 9:35. Era la misión de Jesús, la misión de la iglesia y la misión de cada uno de nosotros. Vamos a leerlo rápidamente. Vamos a leer Mateo 4, versículo 23. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Mateo 4, versículo 23. Describe la misión de Jesús cuando estaba en la tierra. Lo leo rápidamente, lean con sus ojos conmigo. Dice, y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, instruía y Jesús sanaba. La triple misión de Jesús es la triple misión de la iglesia. Es la triple misión de cada uno de nosotros, hermanos. Vayamos rápidamente a otro texto que dice básicamente lo mismo. Mateo 9, 35 y 36 dice la palabra de Dios. El Evangelio de Mateo 9, versículos 35 y 36 dice, y recorría Jesús, ¿cuántas ciudades? Todas las que estaban a su alcance, todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué es lo que hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Nosotros, Dios nos ha dado un mensaje preciosísimo, hermanos, que muchos lo hemos abrazado, pero muchos lo han desechado. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hemos de abrazar ese mensaje porque es un mensaje celestial que fue revelado por inspiración de Dios para el bienestar de tu vida y mi vida. Dios quiere prosperarnos, hermanos, en todo y que tengamos sobre todo salud. Amén. Grandes ejemplos tenemos, hermanos, nosotros. Isaías 58, no es este el ayuno que yo escogí, dice él, ¿verdad? Ese es el mensaje que tenemos que estar viviendo en estos días, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Jesús lo vivió. Él vino a darnos ejemplo. Juan 13:15. Ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿No nos dio ejemplo Jesús? Isaías 58, verso 5 en adelante dice la palabra de Dios. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija al hombre su alma y encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? No, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento y con los pobres errantes metas ¿a dónde? En tu casa. Que cuando vieres al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu propia carne. Cuando hagas esto, dice el Señor, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto e irá delante tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Todos sabemos Mateo 25, 32. Porque tuve hambre, me hiciste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me cubristeis o me vestisteis, ¿sí? En la cárcel, en el hospital, enfermo y me visitasteis. La misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, con nuestros hijos, enseñarles por precepto y por ejemplo la obra de Dios que nos ha dado. Amén.
Tenemos, hermanos, una gran misión, grandísima. La mía es mucha, la verdad, de los obreros muy pocos. Una obra grandísima que hacer, pero muy poquito tiempo en que hacerla, hermanos. Jesús dijo ahí en Juan 9:4. ¿Qué dijo Jesús? Es menester que haga la obra de mi Padre mientras el día dura. Porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar, hermanos. Ahorita tenemos la libertad de poder reunirnos en estos lugares. Vendrá el tiempo cuando vamos a anhelar estar en un lugar como este y no vamos a poder. Eso es lo que nos dice la inspiración. Este es el momento de actuar, hermanos. Es el momento de tomar decisiones serias para el Señor. Ya no es tiempo de estar titubeando entre una opinión y otra. Como dijo Josué 24:15, Josué dijo tomen la decisión. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Tomen la decisión. Elías dijo lo mismo, ¿no? Quisiera concluir, hermanos. ¿Cuántos hemos escuchado de esta persona, Pandita Ramabai? ¿Algunos de ustedes? ¿Sí? En mi devocional de la mañana me impresionó esta historia tanto que dije, tengo que compartirla. Yo creo que tal vez no han escuchado de este personaje especial. Pues esta mujer, hermanos, nació el 5 de abril de 1850, es 1800, hermano. Era 1800, hice un error, 1858. No vivió mucho tiempo, pero la pregunta que yo puse ahí es esta, ¿qué es para todos nosotros? Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es la misión? ¿Estás cumpliendo la misión de tu vida? ¿Crees que tú estás haciendo exactamente lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Estás trabajando en el trabajo que Dios ha escogido para ti, para servirle a Él en su obra? Esta mujer, hermanos, a su corta edad, su papá de la India, era prohibido enseñarles a leer, pero él le enseñó a leer, el papá de esta niña le enseñó a leer a su esposa, y la esposa le enseñó a leer a esta niña a los 8 años de edad, le enseñó a escribir y a leer. Me llamó la atención esa cita que leí. A los 8 años de edad, no antes, se le enseñó a escribir y a leer. A los 12 años de edad, esta niña se había aprendido, memorizado, más de 18,000 versos de su libro, de su religión de ella. 18,000. Tiene una mente exageradamente fantástica. Esta niña, hermanos, pudo mirar las grandes necesidades, la depravacidad que había en su país, especialmente contra la mujer en la India, donde las niñas eran dadas en casamiento con hombres mayores y estos hombres morían y estas niñas quedaban viudas, niñas con niños. Le rompió el corazón. Y esta niña empezó a buscar en su religión por qué esto se permitía, no pudo encontrar y fue de un lugar a otro. Pero saben que un día se encontró con el Evangelio de Lucas, una copia que se le había dado a su padre, y empezó a leerla y a leer este Evangelio de Lucas. Tocó su corazón. Vinieron unas grandes enfermedades y perdió a su papá, a su mamá y a su hermana. Solamente quedó ella y su hermano. Esto lo llevó a ella a investigar más y llegó, me parece, a Inglaterra, como a un convento donde cuidaban huérfanos. Y ella miraba que las personas que estaban ahí con amor en su corazón, y se notaba que era un amor desinteresado, atendían a los necesitados, a los huérfanos, a los enfermos. Y algo impresionó su corazón y le hizo la pregunta a una de las hermanitas ahí. Le dijo, ¿por qué es que tratan a la gente tan amablemente, tan bien, y los reciben como están y los restauran? Y esta hermanita le dijo,
a Pandita Ramabai, la refirió al capítulo 4 del libro de Juan. Todos conocemos la historia de la mujer samaritana. Esto impactó de tal manera su vida que ella tomó una decisión. Y dice el relato de la historia, de la invitación que yo tuve, que ella se propuso cambiar completamente, rechazar su religión y aceptar al Salvador de su vida, Cristo Jesús. Y se propuso una meta de escribió un libro, hermanos, en pro de los derechos de la mujer de la India. Y no solamente eso, reunió fondos para poder establecer un lugar donde pudiera recoger huérfanos y mujeres maltratadas. En ocasiones de grandes necesidades, dice que iba con una carreta con bueyes para traer gente, y trajo miles de personas a estos albergues. Dios le dio esa capacidad a esta mujer. Ella obró tremendamente para traer a la gente al conocimiento de Cristo su Salvador. Era la obra de su vida. Pero no solamente eso, ¿saben lo que era más especial? Lo que fue más especial, la última década de su vida le tomó 12 años. O sea, décadas son 10 años, yo sé. Pero entre la última década de su vida, esta mujer se propuso algo en su corazón. Estoy seguro que le pidió al Señor ayuda. Y tomó mucho tiempo y empezó a traducir la Biblia del griego y del hebreo a su lenguaje natal. Pandita Ramabai aprendió 7 idiomas, hermanos. Verdaderamente tenía el don de lenguas, mencionado en Corintios 14. Y saben, hermanos, que ella estaba editando ya en sus últimos años de vida. Estaba editando la Biblia. Y mientras estaba editando la Biblia, se enfermó. Y pensó que no iba a terminar esa obra que Dios le había encomendado. Mas, sin embargo, oró a Dios. Y le dijo: Dios mío, dame 10 días más de vida para poder completar esta obra. Y el Señor milagrosamente la levantó. Y siguió editando y traduciendo esa copia de la Biblia al lenguaje natal. Y fue la obra más grandiosa de la vida de esta mujer, Pandita Ramabai. Yo les pregunto, hermanos, yo me pregunto a mí, ¿cuál es la obra de mi vida? ¿Estoy haciendo algo en esta obra? Algunos de nosotros nos quedan pocos años, porque en cualquier momento Dios nos llama al descanso y se terminó. Algunos otros tienen más, quizás porque están más jóvenes, pero estamos haciendo la obra del llamado que Dios nos ha hecho. A mí se me viene a la mente y en resumen de todo, hermano, el evangelio, una palabra es dar, es compartir el amor al prójimo. Y me trae a la mente esta historia de Lucas 21. ¿Y por qué les menciono Lucas 21? Porque Lucas 21 es un capítulo profético, el libro de Lucas, así como el capítulo 17, así como el capítulo 24 de Mateo, el capítulo 13, el libro de Lucas. Todos son proféticos. Pero antes de que Jesús entra a decir, o sea, acerca de las profecías, me llama la atención en Lucas 21 que habla de una viuda. Y dice: Jesús, levantando la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Yo me imagino a aquella mujer, no quería que nadie la mirara, con vergüenza, con pena, que mirara que solo 2 moneditas iba a echar allí, pero era todo lo que ella tenía. Y dice el relato bíblico: en verdad, dijo Jesús, os digo que esta pobrecita viuda echó más que todos los ricos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
Qué fe de esta mujer. Nosotros, ¿cuánto estamos dando, hermanos? ¿Cuánto estamos administrando para el Señor? ¿Cuánto estamos acumulando de cosas insignificantes en esta tierra, que en un instante se las puede llevar un tornado, un huracán, un incendio, un terremoto y se acabó todo? ¿Cuánto estamos invirtiendo en el tesoro del cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen ni los ladrones roban? Esta mujer tuvo la fe de dar todo lo que tenía. Pero Dios no nos pida todo. Pero miren estas palabras poderosísimas que escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:15. Ya, hermanos, les digo, vamos a concluir. Ya para cerrar. 2 Corintios 12:15. Me impresiona esta lectura. 1 Corintios 12. 2 Corintios 12. Versículo 15 dice el apóstol Pablo: y yo de buena gana gastaré y seré desgastado por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuánto estamos dispuestos a gastar y a desgastarnos por la obra de Dios? A unirnos con Él y con los ángeles para esta grandiosísima obra que Dios nos ha encomendado. Si no lo hacemos hoy, hermanos, quizás nunca más lo vamos a hacer. Tenemos que tomar decisiones serias. Y si no le hemos entregado el corazón, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente al Señor, no esperemos mucho tiempo, hermanos. Yo quisiera hacerles el reto, hacerles el llamado. Todos aquellos que desean, hermanos, ser colaboradores con Dios, no con la iglesia, no con los pastores, sino con Dios. Les voy a invitar, hermanos, que vengan al frente. Y si aún no le has entregado tu corazón a Dios, el Señor te llama y te dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mí, por mis caminos. Dame ese corazón que está dañado, estropeado, estresado, cansado. Pero el Señor dice: dame tu corazón. Descansados y trabajados, venid a mí, dice el Señor, que yo os haré descansar. Llevad vuestro yugo sobre vosotros, llevar mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, dice el Señor. Él es nuestro mayor ejemplo. Yo les hago el reto, hermanos. Acuérdense que Dios no nos pone una pistola a la cabeza para que le sigamos, sino que Él apela a nuestra conciencia, a nuestro corazón, para que nosotros tomemos la decisión. ¿Cuántos queremos echar nuestra suerte con el Señor? Yo les invito a que vengan al frente, hermanos. Vengan al frente y vamos a orar. Vamos a tener esta oración y decirle: Señor, yo quiero reconsagrar mi vida. Yo quiero, Señor, servirte. Enséñame cuál es la obra de mi vida. El Señor quiere bendecirnos y prosperarnos, hermanos, verdaderamente. Yo veo en este lugar, nunca he estado aquí, es un hermoso lugar. Yo sé que ha sido Dios quien ha movido esas piezas para que este lugar y para que nosotros disfrutemos este lugar. Es Dios. Y Él puede hacer maravillas en nuestra vida, hermanos. No necesitamos mucho para ser felices nosotros. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si no tenemos a Cristo, lo vamos a perder todo, hermanos. Con Cristo podemos estar felices, hermanos. Entonces yo le doy gracias a Dios primeramente y al pastor que nos hizo la invitación para estar aquí y poder crecer y fortalecer mi fe también, hermanos, porque todos aprendemos unos de otros. Nadie aquí es maestro. A mí ni me gusta que me digan profesor, yo soy hermano. Mis alumnos en Honduras me dicen: profe, no me diga profe, hermano. Soy hermano de ustedes. Yo no pretendo saber nada, solamente quiero agradar a mi Dios, hermano. Y quiero pedirle al Señor que nos ayude a saber cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra y cumplir esa misión antes que sea demasiado tarde. ¿Quieren hacer lo mismo ustedes? Dios me les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor reverentemente
y cerramos esta noche. Oremos. Oh amado y querido Padre Celestial, que su morada es en las alturas de los cielos y en todo lugar, le damos gracias por el gran privilegio que nos ha dado estar en este lugar, Señor, en este retiro espiritual, en este campamento. Señor, le pedimos el perdón de nuestros pecados. Perdone nuestra negligencia y nuestra indolencia, oh Dios, por no haber cumplido, Señor, hasta este momento, la mayoría de nosotros, el llamado que nos ha hecho de servir, de dar, Padre, desinteresadamente y con amor, con un corazón alegre. Ayúdanos, oh Dios, a encontrar el propósito de nuestra vida y que nos gocemos haciendo la obra que nos ha dado, trayendo almas a sus pies, oh Dios. Recuerdo la historia de aquel gran hombre, aquel gran misionero al África, David Livingstone. Y dice la historia de este gran hombre que en los últimos minutos, segundos de su vida, murió arrodillado al lado de su cama, rogando por las almas que son tan preciosas ante sus ojos, oh Dios. Que tengamos el mismo propósito nosotros y estemos dispuestos a gastar y a desgastarnos, oh Dios, a recorrer pueblos, ciudades y donde quiera que usted nos mande para llevar el preciosísimo evangelio de nuestro Salvador Jesús, quien lo dio todo por nosotros. Ponga ese deseo en nuestro corazón, si no lo tenemos, de darlo todo, todo, para ganar la perla de gran precio que es Cristo Jesús. Oh Padre eterno, le pedimos que nos den descanso tranquilo y pacífico y reparador esta noche. Que mañana estemos atentos y listos para escuchar su palabra. Ayúdenos a ser ordenados, Padre, pues su palabra dice que todo lo que hagamos lo debemos hacer en orden. En orden, Padre Santo. Así que le pedimos, Padre, que nos ayude. Bendiga todas las actividades restantes, pues son favores que le pedimos humildemente en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Dios.